El fenómeno ovni está íntimamente relacionado con las religiones. José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él de origen argentino, a cargo del Observatorio de Castel Gandolfo en Roma, pues declara: el Vaticano acepta la vida extraterrestre. Aquí ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. De hecho, los extraterrestres dejaron grabado en el ADN humano la memoria del universo. Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Encuentros Extraordinarios. En esta ocasión vamos a conversar con Sixto Paz Wells, reconocido contactado con seres extraterrestres, escritor, conferencista. Así que quédese porque hoy se va a poner muy bueno toda la información que nos va a proporcionar Sixto. Y también les recuerdo que nos encuentran en Spotify y en YouTube como @Encuentros Extraordinarios. Sixto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Johanan, un placer. No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, Sixto, 51 años de contacto extraterrestre, toda una vida. Pero lo más interesante es que las experiencias que se dieron en un inicio se fueron replicando en otros grupos en el interior del Perú y a nivel internacional. He tenido la oportunidad de acompañar a grupos en base a los mensajes recibidos por esos grupos y vivir experiencias similares o complementarias o diferentes, pero experiencias en torno al contacto, pues con los grupos, con los mensajes recibidos por ellos, y eso realmente a uno lo satisface, ¿no? Ver de que la experiencia se ha multiplicado y que hay mucha gente muy comprometida con el mensaje, pues viviendo la experiencia, ¿no? Claro, ahora, Sixto, en estos 51 años, en tus grupos han salido mucha gente que recibe la información, es decir, tú tienes ya un protocolo precisamente para que la gente, cualquier persona, pueda seguir con ese contacto o iniciar ese contacto. Mayormente todos los pasos que nos llevaron a nosotros a tener y a mantener el contacto los escribimos, los publicamos y los hemos compartido con toda la gente que ha pertenecido a los grupos, que ha participado de los grupos. Ahora, no hay una obligación de nadie de tener que pertenecer al grupo, no hay filiación, no hay carnets, no hay locales, no tenemos nada, simplemente desde un inicio fuimos un grupo de amigos en torno a experiencia de contacto. Entonces mucha gente, por razones de la vida, porque siente que todo lo que podía haber aprendido, lo aprendió y sigue ahora en otros grupos, pero cada vez que me encuentro con ellos siempre hay esa alegría, ese entusiasmo, esa amistad, ¿no? Como para de alguna manera compartir todo lo vivenciado. Y mayormente, pues sí, le ha servido a la gente para avanzar espiritualmente. O sea, ha sido bastante útil la experiencia del contacto. Claro, desde luego. Ahora, la gente llega interesada desde luego por este tema. ¿Y cuáles serían esos puntos importantes que tú consideras para que la gente pueda iniciar su experiencia de contacto? Bueno, para que cualquier persona pueda tener la experiencia de contacto, primero tiene que saber que eso es real, que eso existe. Claro. O sea, saber que existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. Porque hay gente que dice, bueno, yo lo voy a intentar, pero no creo que lo vaya a conseguir. Entonces mejor ni lo intentes, porque te estás bloqueando. A nosotros nos sirvió muchísimo que veníamos practicando un año antes de iniciar la experiencia del contacto, Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. O sea, técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, que si bien no te dan a ti la experiencia del contacto, te sensibilizan, te predisponen, porque el mayor esfuerzo siempre lo van a hacer estos seres. Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les servía pues tener contacto con alguien que vive la experiencia y por el temor al ridículo, al desprestigio, no lo va a compartir? Ahora, en el caso nuestro, por ejemplo, la ventaja es que mi padre investigaba el tema de los ovnis, era una persona reconocida, tanto en mi país como a nivel internacional, y cuando tuvimos la experiencia, a pesar de que mi padre no nos creyó que el contacto fuera real, pues participó de una salida de contacto programada junto con un grupo de militares y fueron testigos de la aparición de un objeto en forma de cilindro, pues en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Todo eso hizo que mi padre quedara convencido que el contacto era real, pero tampoco lo comentó, no lo compartió. Meses más tarde, sin él saber por qué, se encuentra en la calle con un periodista de la agencia EFE
Enrique Valls, o sea, periodista representante de la agencia EFE de noticias de España y en Perú. Y lo reconoce mi padre y dice: don Carlos, usted que es la máxima autoridad de investigación OVNI en el Perú, y en la calle, se encuentran en la calle, ¿alguna noticia fresca sobre el tema OVNI? Pues no me va a creer, pero mis hijos ya tienen contacto. Y hacía meses que mi padre ya había atestiguado esto, pero lo había guardado en silencio, él claro. Y todos los militares que lo habían acompañado. Y en ese momento, pues, el periodista toma nota, sale un cable que resuena en España y envían desde España a Juan José Benítez para que verifique si esta experiencia, esto es real o no. Entonces, entrevista a mi papá, luego nos entrevista a nosotros, y fue mi hermano Charlie quien en ese momento recibe la importante comunicación psicográfica, porque esto es muy importante que todo el mundo lo escuche. O sea, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas, de la que yo soy solamente uno más. O sea, a diferencia de otros contactos, o sea, de grandes contactados como un Enrique Castillo Rincón de Costa Rica, el caso de, por ejemplo, Edward Billy Meyer, o el caso de Marla, o de pronto el caso de George King de la Sociedad de Etéreos, o George Adamski, por ejemplo, ¿ya? Ellos eran, o Edward Van Tassel, el primero que se comunicó con Astrachera, ya ellos tienen el contacto y toda la gente está al pendiente del mensaje que les transmite. Cuando el contacto empieza con nosotros, éramos mi madre, mi hermana y yo, y a los pocos días ya éramos 8 personas los que recibíamos comunicación, y o sea, fue un contacto mucho más democrático, ¿no? O sea, más extendido. Claro. O sea, todos podían tener contacto. O sea, no había que estar pendiente del profeta, que es el que recibe los mensajes. No, cualquier persona podía tenerlo. Ahora, es cierto de que ellos seleccionan a la gente, pero eso no quiere decir que tú no te puedas predisponer, sensibilizar, y muchas veces estás haciendo la mitad del camino, la mitad del trabajo, así que eso facilita mucho que se pueda dar el contacto contigo. Claro, desde luego. ¿La gente debe de ya tener conocimiento de meditación o no? No, o sea, porque, ¿qué te digo? Si bien yo venía practicando pues esas técnicas y las compartía con mi madre y mi hermana, cuando mi hermana, después del primer mensaje, pues comienza a llamar a los amigos, la mayoría de mis amigos o conocidos no hacían yoga ni hacían meditación. Okay. Entonces, cuando al día siguiente nos reunimos, éramos 20 personas y las únicas personas que hacíamos las prácticas eran mi madre, mi hermana y yo. Pero habían otras 17 personas ya que no sabían nada del tema. Entonces, dirigimos la meditación, les hicimos hacer la práctica, meditaron por primera vez en su vida y se dio la recepción de un nuevo mensaje. Claro, muy bien. Ahora, esto se aplica todavía a esta fecha, al 2025. La gente que esté interesada puede aprenderlo. Cualquier persona puede predisponerse, sensibilizarse, puede trabajar en grupos, puede trabajar por su cuenta. Yo le recomendaría que trate de crear un grupo de contacto, o sea, de personas afines, amigos, familiares, porque en grupo adquiere mucho más fuerza y una concentración, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que formar parte de los grupos que dirijo a nivel mundial, o sea, porque la forma no es importante. Lo importante siempre es la actitud. Entonces, si tú creas las condiciones para que funcione. Claro, desde luego. Muy bien. Sixto, ahora, ¿cuál consideras que es el mensaje más importante que te han proporcionado esos seres con los que tú estás en comunicación? Pues lo más importante es que ellos respondieron a nuestras preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Según ellos, somos siempre vida extraterrestre, somos semillas estelares, somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Aquí ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Esa es podríamos decir, la respuesta a la primera pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Somos polvo de estrellas, venimos del cosmos, ¿ya? Y somos un reflejo del universo que nos rodea. ¿Y hacia dónde vamos? Pues somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Todo lo que aquí se va logrando está repercutiendo en las civilizaciones que nos están observando desde miles de años atrás. Es más, podríamos decir que a veces pensamos que ellos ya viven una especie de paz ideal y son seres ya tan evolucionados que casi son ángeles. No es así, porque hace 26,000 años los nuestros, 2 grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes y terminaron peleándose encima de nuestro planeta, los seres de Orión y los seres de las Pleiades, la famosa guerra de Orión, que determinó que un grupo de Oriones, seres reptilianos de 3,5 metros de estatura, con cola, fueran deportados y exiliados aquí. Es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. O sea,
el haber sido arrojados a la tierra y al infierno, los ángeles caídos. La mitología griega habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Los titanes son dejados en el Tártaro, en el inframundo. Te vas hasta el lugar más apartado, te puedes ir a Australia, y los Anangu, los aborígenes australianos, te dicen de que los Wanyima, los seres del cielo, pues crearon los cielos y a la tierra, y la crearon a la tierra y a la humanidad en el Tujurpa, en el tiempo del sueño. Y una gran guerra de los Wanyima, no se pusieron de acuerdo entre ellos, se pelearon, y los hombres serpiente venenosos, que era una variedad de estos Wanyima, de estos seres del cielo, fueron deportados y exiliados a la tierra, y murieron, y sus cuerpos están debajo de la gran piedra de Uluru, allí en el centro de Australia. Como también habrían cuerpos de algunos de estos seres deportados y exiliados, pues en Tepoztlán. Exacto. ¿Ya? Cerca de lo que sería la cueva del diablo. Exactamente. Esto lo encontramos en todas partes. Hay referencias en todo el mundo de la llegada de estos seres o de estos dioses o de esa gente que llegó del cielo, que llegaron de las estrellas, Sixto. Pero no solamente estos son planteamientos de una persona genial como fue en su momento, pues, o como es Erich von Däniken, sí, ya, o Peter Colosimo, o Charrús, o Andrew Thomas y toda esta gente. El propio Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard, o sea, el astrónomo más importante actualmente en el mundo. Él ha declarado que él está convencido que existen extraterrestres y que están viniendo a la Tierra, lo están visitando de tiempos inmemoriales. Exactamente. ¿Sería solamente una civilización o son muchas las civilizaciones que a lo largo de la historia han contactado al humano? Lo que nosotros sabemos es que son 60 civilizaciones las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Algunas vienen por épocas, ¿ya? Pero no están todo el tiempo aquí. Pero son 60 civilizaciones, y de las cuales 55 bien intencionadas y 5 no bien intencionadas. Y por eso hay fricciones, hay luchas, hay tensiones. O sea, esas tensiones no han terminado. El 15 de abril de 1561, en la ciudad alemana de Nuremberg, hay un códice de esto, hay un dibujo y hay un escrito como una noticia dejada en aquel entonces, una crónica de aquel entonces. Entonces, es el 14 de abril de 1561. En la ciudad alemana de Nuremberg, a plena luz del día, la gente vio aparecer objetos en forma de cilindro, discos, cruces, como que luchaban en el aire. Algunos estallaban en el cielo y otros se estrellaban contra la tierra. Eso de cilindro lleno de luces no era pues el tren de satélites de Elon Musk. Estamos hablando de 1561. Y comenzaron a pelearse, y algunos se estrellaron contra la tierra. La gente creyó ver en ello la señal del fin del mundo. Al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, ¿no? Como si fuera pues un triángulo inmenso, como de 4 kilómetros de largo, que hace recordar un poco las luces que se vieron sobre Phoenix, Arizona, hace muchos años atrás, que era un objeto gigantesco igualmente triangular. Y este objeto aparece, los objetos se reagrupan y se marchan en distintas direcciones, como si fuera un árbitro que puso las cosas en su sitio. Entonces, las Sagradas Escrituras dicen hay gran violencia en los cielos, pues realmente continúa. Hay un video que la gente puede ver en YouTube del Discovery, el transbordador espacial, de 1991. Se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrar al planeta, y otros 7 objetos que le cierran el paso. Lanza una especie de misil que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y lo obliga a marcharse por donde ha venido. Pues ovnis se han estrellado, como el caso Roswell. Más de 38 ovnis se han estrellado en diversas partes del mundo. Entre los más recientes está el caso de Varginha, Brasil, en el año 96, o el caso de Paihuano, Chile, que es extraordinario. El caso Paihuano, porque siempre le dicen Paihuano el Roswell chileno. Yo diría que eso no es justo, porque en Roswell Mark Brazel, el dueño del campo, escucha la explosión a la distancia, y recién al día siguiente fue y encontró esparcidos los restos del ovni en unos 5 kilómetros. Pero en Paihuano, durante 20 kilómetros, toda la gente de las estancias, de las fincas, vieron como 2 ovnis perseguían a plena luz del día a un tercero. Llega a la localidad de Paihuano, en el Valle del Elqui, y los otros 2 objetos derriban al tercero, que se estrella contra el Cerro Las Moyacas, se parte en 2, y hay 400 personas de la población de Paihuano en tiempo real viendo lo que está pasando. Por eso, ¿cómo vamos a decir que Paihuano es el Roswell chileno? Deberíamos decir que Roswell es el Paihuano norteamericano, porque es mucho más importante lo que ocurrió, y todo el mundo fue testigo de cómo vinieron cómo los carabineros, la policía chilena, acordonó el Cerro Las Moyacas, todo a plena luz del día, 4 de la tarde, y cómo ya por la noche estaban todos los helicópteros sacando restos y todo.
Una de las personas que más ha investigado esto ya ha sido Alberto Urquiza, un gran ufólogo chileno, y también Rodrigo Iter. Rodrigo, realmente una persona genial, se ha descolgado en cuerda por el abismo y ha sacado fragmentos de metal que todavía estaban ahí. O sea, limpiaron todo, pero siempre quedó algo. Claro. Entonces, esas piezas de ese metal las llevó a una importante universidad en Santiago de Chile y desaparecieron, las robaron. Y la universidad dice, qué pena, se han extraviado. Pero él no había llevado todas. Claro. Solamente llevó unas cuantas, nada más. Y todavía las tiene. Las tiene. Mira nada más. Vemos que hay una censura, habrá una persecución o simplemente no desean que se dé a conocer todo esto. Bueno, antes siempre el argumento era que para los militares le da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. Que la presencia extraterrestre pone en apuro realmente el sistema a nivel, ¿qué te digo?, de economía, de la cultura, de la religión y todo, porque la presencia extraterrestre nos obligaría a todos a tener que unirnos como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras, desaparece la deuda externa. Y no habría quien debiera que a quién. Y se acabaría la pobreza en el mundo. ¡Qué maravilla! Pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París pierden totalmente control y dominio sobre el resto de la humanidad. ¿Tú crees que a ellos les va a convenir eso? De ninguna manera. Y por otro lado, ¿qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo, que tú lo pones de pronto en el centro de mesa de tu casa o en el librero de adorno, ya tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o centrales nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear y petróleo? ¿Ya? Y además, ¿cómo quedan nuestras religiones? O sea, tienes que cambiar todos los libros del mundo cuando te comienzan a decir, mira, sí, nosotros fuimos los ángeles del pasado, sí, nosotros fuimos los que intervinimos aquí, ya, esto que ustedes cuentan y todo nunca ocurrió, no fue así, ya. Toda la biblioteca tendrías que renovarlas. Y por otro lado, las religiones, los líderes religiosos. Si los líderes religiosos están en contacto con la divinidad, ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? ¿Nunca están en contacto con el jefe? Claro. Y es curioso, pues, el esfuerzo que sí ha hecho la Iglesia Católica de ir acortando esa brecha, porque en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Impresionante, pero ahí no queda la cosa. El 13 de mayo del año 2008, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica porque nos recuerda la aparición de Fátima. Sí. Y el 13 de octubre del 1917, la famosa danza del sol, donde 70.000 personas ven un objeto que giraba sobre sí mismo, luces multicolores, haciendo evoluciones típico ovni. Pues el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él de origen argentino, a cargo del Observatorio de Castel Gandolfo en Roma, pues declara al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano, no él, el Vaticano acepta la vida extraterrestre. Ya no puede ser, no, acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. ¿Perdón? Y está hablando un sacerdote que a la vez es científico, ya que es tan lícito creer en los extraterrestres. O sea, bueno, ni hablar, o sea, cómo cambian los tiempos. Pues antes había puesto esa política ya a ultranza de negar, ridiculizar, desprestigiar. Vimos pues lo que fue el sacrificio de la vida de John Mack. A John Mack lo contrata la CIA para que él escriba libros sobre abducciones, para que aparezca en todos los medios de comunicación, que está investigando y que es un horror que la gente está siendo torturada por esa situación, de que mucho de eso es realmente una psicosis, que no hay nada de los extraterrestres real, y si hay real es que nos vienen a invadir y son malos. Entonces él empieza a investigar
honestamente, un premio Pulitzer, no era tampoco una persona que se venda tan fácilmente, y aparece en un programa de televisión diciendo, después de una investigación muy seria sobre el tema, me he dado cuenta que los encuentros cercanos del cuarto tipo, las famosas abducciones, entre comillas, son más bien experiencias místicas espirituales, en donde la gente se ha beneficiado por la experiencia y es algo maravilloso. O sea, realmente estos seres existen y están contactando con la humanidad. Salió del canal de televisión, cruzó la avenida, un automóvil se subió a la vereda, lo persiguió y lo aplastó contra un muro y lo mató. Exacto. ¿No? Qué fuerte. ¿No es cierto? ¿No? Claro. Ahora, esto es hasta hace muy poco, es muy reciente, pero tampoco podríamos decir estamos tan a merced de ese gobierno oscuro, tenebroso, porque hay extraterrestres conviviendo entre nosotros, infiltrados entre nosotros. Ya ha habido contactados como Enrique Castillo Rincón, que se encontró a su socio comercial bajando de una nave extraterrestre. O sea, Cyril Weiss, un suizo supuestamente, resultó siendo Krishnamr, que bajó de la nave en La Calera, allá en Colombia, en el año 72. Después, Billy Mayer, caminando por las calles de Suiza, se encuentra a Sem Yassi Yasket, comandantes pleiadianas, por la apariencia como nórdicas, escandinavas, pasando por las calles de Suiza sin que a nadie le parezca extraño. Es más extraño que vean a un sudamericano que de pronto a una persona así. Bueno, entonces, por una parte, infiltrados. No para hacer que las cosas cambien, pero sí como para de pronto ir midiendo, evaluando la evolución de la humanidad. Por otro lado, los reinsertados. Toda esa gente que ha sido secuestrada, o sea, no secuestrada, rescatada de guerras, conflictos, de lugares como el Triángulo de las Bermudas, del Triángulo del Dragón del Pacífico. Gente que pues, en los últimos 300 años ha desaparecido muchísima gente. Si no recordemos el caso pues, de la Bahía Azul en Galípoli en el año de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, habían 267 hombres, 250 soldados y 17 oficiales. Pues suena el pito y los generales los envían ahí para que pongan el pecho contra las ametralladoras de los turcos. Y en ese momento aparece una nube que envuelve todo y se eleva y desaparecen los 257 hombres. O sea, 267 hombres, todos desaparecieron. ¿Ya? Y delante de testigos, todos los neozelandeses. Y casos como ese han aparecido, se han dado en el siglo XVIII, en conflictos y guerras del siglo XVI. O sea, que ha desaparecido gente. ¿Ya? Y esa gente, en vez de morir y todo, la llevan, la preparan y la están reinsertando. Uno dice, pero ¿y cómo hacen para reinsertar gente, ya, después de 50, 100 años, 200 años, que supuestamente no ha envejecido nada? Pues reinsertar gente en nuestro mundo es mucho más sencillo de lo que uno se imagina. Tú te vas a un lugar en conflicto, o puede ser Ucrania, o te vas a Irán, a Siria, o te vas a lugares en conflicto, ¿no? Y siempre hay una tienda de campaña ahí de las Naciones Unidas. Entonces tú te acercas y dices, mire, yo vivía en el pueblo de allí, pero cayeron bombas y todo mi documento, todo desapareció, y ahora, ¿qué hago? No, soy un refugiado. Sí, no se preocupe, le vamos a otorgar su documento de refugiado de las Naciones Unidas. ¿Usted cómo se llamaba? A ver, yo me llamaba Perico Los Palotes. Perfecto, ya. Y con ese documento, ya, vía Siria, vía Ucrania, vía Polonia, vía Alemania, bienvenido al planeta Tierra. Y al poco tiempo ya estás trabajando para el National Security en los Estados Unidos porque eres un experto en las computadoras. Y al poco tiempo ya tuviste acceso a toda la información y amenazas con liberar la información si es que no hacen determinadas cosas. Entonces es lo que está pasando. Ya, ok. Pero eso sería ya los objetivos marcados por esos seres extraterrestres. Bueno, el objetivo fundamental, o sea, una de las informaciones que, como ya te las he contado, pues en repetidas ocasiones, una de las informaciones más extraordinarias, insólitas que los extraterrestres nos han dado es que nosotros originalmente no existíamos, o sea que nuestro planeta era un holograma, una realidad virtual, que nuestro planeta hace 1.200 millones de años murió producto de impacto de lluvia meteórica y un pulso de luz violeta que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar y que afecta el núcleo del planeta, hace que el planeta se hinche y se produzca la gran expansión tectónica. Al hincharse el planeta, las placas chocan más violentamente entre sí o se alejan más violentamente entre sí, generando terremotos, incremento de actividad volcánica, todo tipo de desastres naturales, porque afecta también el clima y todo. Eso cada 26.000 años ya siempre va a ocurrir. Y justo estamos al final de un ciclo de 26.000 años. Así que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental. Ya eso está acelerando el proceso, pero no lo causa.
Ya iba a ocurrir de todas maneras. Hace 26.000 años los mamuts murieron congelados súbitamente y en aquel entonces no había una civilización humana capaz de provocar el efecto invernadero. Entonces, ¿cómo es esto de que nuestro planeta murió hace 1.200 millones de años? Sí. Nuestro planeta se hizo puré, se hizo polvo, no quedó nada de ello. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones recibe la autorización para llevar a cabo un experimento muy especial. Viajar a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, venir a la Tierra antes que la Tierra muera e impedir de que muera, creando con ello un tiempo alternativo, paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Como nosotros estamos desfasados en 1.200 millones de años, nuestro tiempo corre mucho más rápido que el real tiempo del universo. Y al ser irreconciliable, jamás tendrían por qué conectarse ambos tiempos. Ahora, ellos se buscan un grupo de civilizaciones que puedan venir como ingenieros genéticos, sembradores de vida, para sembrar la vida, para supervisar la vida. Se nombra un grupo de guardianes y vigilantes para que vea cómo va evolucionando la vida aquí. Ahora, lo que se hizo aquí en la Tierra se ha replicado en otros 7 planetas más. O sea, 8 planetas fueron seleccionados. 2 por galaxia, 4 galaxias, de un grupo como de 20 galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Todos los planetas tendrían que tener una condición particular, ser planetas de categoría Ur, o sea, son planetas que tienen como una vibración, una frecuencia, ya que los hace más, atender hacia la espiritualidad. O sea, son planetas que permiten una biodiversidad más que el común de los planetas, pero que lamentablemente tienen vida corta, o sea, o no llegan a concretar su vida y fácilmente entran en convulsiones, se autodestruyen, les cae impacto meteórico. Total, esos planetas desaparecen. Se seleccionan 8 planetas sin futuro, se viaja a través del tiempo y el espacio, se determina qué civilizaciones van a intervenir y la idea es crear las condiciones para que surja una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que les recuerde a ellos cosas que ellos han olvidado o descuidado. Imagínate tú civilizaciones altamente desarrolladas que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, considerando que eso era muy primitivo, muy básico, y ahora están en una condición en la que son mentalmente espirituales, pero no son espiritualmente espirituales, o sea, y se sienten estancados ya evolutivamente, y todos los que vienen detrás igual. Entonces deciden crear las condiciones para que surja una civilización que priorice la parte de la emoción y el sentimiento, pero eso sí, que no tengamos demasiado acceso a la información y al conocimiento, por lo cual introducen entidades disociadoras que van a hacer lo imposible para mantenernos en un nivel de ignorancia, y si avanzamos más de la cuenta, ya inmediatamente intervienen y nos resetean. En el capítulo 11 del Génesis bíblico dice que los Elohim, o sea, los dioses con D minúscula, o sea, los extraterrestres, se dieron cuenta que hace más o menos unos 30.000 años atrás, el ser humano había avanzado mucho y muy rápido. Era la época de la Lemuria, la primera raza original del planeta Tierra, la raza negra. Y surgieron grandes sabios y maestros, ya como el maestro Enoch. Ya en ese entonces hablamos un solo idioma, o sea, habíamos desarrollado la telepatía, la percepción extrasensorial, y fuimos capaces de construir una escalera al cielo, que no era precisamente pues una pirámide, un zigurat, sino todo un sistema filosófico, moral, ético, espiritual, que nos permitía expandir la conciencia y saber que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Pero ciertamente también fuimos capaces de construir una escalera al cielo. Hace unos 4 meses atrás tuve la oportunidad de estar en Indonesia, en Gunung Padang. Una pirámide que según el National Geographic tendría 27.000 años de antigüedad. Tiene 300 metros de altura. La gran pirámide de Keops ya tiene solamente 137 metros en la actualidad, porque ha perdido piedras de la punta, ¿ya? 137. Pero esta tiene 300 metros. Y son una pirámide escalonada, tiene 5 niveles, y ya se ha podido, a través del georradar, verificar que hay 3 cámaras subterráneas secretas, y parece ser que el gobierno de Indonesia no da autorización a los arqueólogos para que les caben. ¿Pero por qué? Si sería el descubrimiento más No, déjelo ahí nomás. ¿Cómo que? Sí, no lo toquen. ¿Quién no le interesa que se descubra lo que hay ahí? Pero es una pirámide de 27.000 años atrás. Ya es como decir,
Pero eso es imposible porque hace 10.000 años pues empezamos el Neolítico, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible? Y antes de eso era el Paleolítico. Bueno, los científicos alemanes mostraron que todas esas épocas y todo tienen que variar, porque allá en Turquía pues resulta ser de que se descubrió en una colina 16 templos circulares con estructuras megalíticas, columnas en forma de T, de 20 toneladas cada una, con unas esculturas en alto relieve, pero de un arte refinadísimo, e incluso los signos zodiacales, que generalmente los asociamos a Egipto, a Déndera, ¿no? Que, dicho sea paso, el calendario de Déndera, los franceses lo llevaron al Louvre y lo tienen ahí, ¿ya? Entonces ahora solamente han puesto una piedra de reemplazo ahí, una reproducción, ¿ya? Pero los mismos signos zodiacales aparecen en las estelas, en estos 16 templos circulares alineados astronómicamente, viendo los solsticios, los equinoccios, ya, y en un tipo de arquitectura, pero súper sofisticada. El arte megalítico, ¿no? O sea, con dolmens, por ejemplo, como el de Antequera, de lo más antiguo, hace 6.000 años atrás, en Málaga, en España. Y antes de eso, nada. Esto es de hace 12.000 años atrás. ¿Y qué decían los científicos? No, esto es imposible, pero bueno, en todo caso, que si hicieron estos monumentos megalíticos, tienen que haber sido cazadores y recolectores incipientes. Pero ¿cómo va un cazador recolector incipiente a hacer un monumento astronómico, un monumento que a la vez es un observatorio astronómico del más alto nivel y con ese tipo de arquitectura y de arte refinado, lítico y todo? Si es que no hay ninguna ciudad cerca. Y al poco tiempo, los científicos descubren Karahan Tepe, más o menos a unos 34 kilómetros de distancia, una ciudad con calles empedradas, sistema de alcantarillado, palacios, templos, grandes drenajes, grandes cisternas para guardar el agua y todo, de hace 12.000 años atrás. Entonces los arqueólogos dicen, no, aquí ya verdaderamente hay que reformularlo todo. Y ahora con esta pirámide de 27.000 años, toda hecha de batolitos, o sea, de piedras hexagonales basálticas, que cada una de esas piedritas te pesa casi, ¿qué te digo? Casi media tonelada cada una. Y son más de 50.000 piedras las que están todas ahí acumuladas para hacer esta impresionante pirámide. De hace 27.000 años, o sea, una cosa increíble. Y después el hallazgo que uno puede verificar cuando uno va a Egipto y te vas, por ejemplo, al Museo de Arte Egipcio de Asuán. Entonces allí hay un huevo de avestruz que fue encontrado como unos 50, 70 kilómetros pues, al sur de Asuán. Entonces hay un huevo de avestruz de hace entre 6.000 a 7.000 años de antigüedad y tiene grabados las 3 pirámides al lado del río Nilo. Fíjate. O sea, si las pirámides son de hace 4.600, 4.700 años atrás, ¿cómo puede ser posible que en un huevo de avestruz de hace 6.000 a 7.000 años se hayan grabado las 3 grandes pirámides al lado del río Nilo? Claro, desde luego. Ahora, toda esta información, todos estos elementos que proporcionaron a los humanos, a esos seres extraterrestres, fue con la intención de que poco a poco nosotros fuéramos avanzando en nuestra escala evolutiva. Pues la idea originalmente era no darnos información alguna, pero con el paso del tiempo nos la hemos merecido. La hemos ido consiguiendo por nosotros mismos, ¿ya? Nos la han hecho perder, nos han reseteado, pues como te digo, hace 30.000 años borraron toda la información, hasta en los libros de antropología científica, los propios científicos reconocen que hace 30.000 años atrás hubo un retroceso inexplicable de la humanidad. La humanidad olvidó mucho de lo que había avanzado, ¿ya? Y no lo pueden explicar, pues coincide precisamente con lo que se menciona en el capítulo 11 del Génesis y con la intervención extraterrestre. ¿Pero qué pasó? Hace 26.000 años vienen estos extraterrestres como guardianes y vigilantes, los seres de Orión, 3,5 metros de estatura, con cola, con apariencia de reptiles, y los pleiadianos con forma humanoide. Entonces vienen aquí ya para supervisar la última etapa del plan cósmico antes del reseteo final, en donde nos iban a hacer desaparecer, como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido. En contacto con nosotros, las emociones, las pasiones, los sentimientos del ser humano los afectaron a tal punto
que le hicieron a los extraterrestres perder la perspectiva. Se hicieron adorar como dioses, tomaron pueblos completos como sus feudos particulares, comenzaron a pelearse entre ellos. Algunos de estos extraterrestres llegaron a sentir envidia del ser humano, que nosotros, como una versión corregida y mejorada de ellos, podríamos poner en peligro el orden cósmico, ¿no? Entonces sintieron temor, pero a la vez también sintieron envidia. Y todo precisamente porque no supieron manejar y estas emociones. Entonces se dieron cuenta que se estaban contaminados, que estaban afectados, que esto de las emociones es muy fuerte, ¿ya? Y hicieron un reporte a la Confederación de Mundos, al gobierno de nuestra galaxia y a todos aquellos que intervienen en este plan cósmico. Miren, esto no funciona porque nos ha afectado. Veníamos aquí como misioneros o como médicos a curar una pandemia y nos hemos enfermado todos. Bueno, ni hablar. Entonces, hay que cancelar el proyecto. Y es que ya en los otros 7 planetas, 3 se habían vuelto a destruir totalmente. 4 se estancaron evolutivamente. Los extraterrestres vinieron tan de cerca en esos mundos para que no se desviaran ni a derecha ni a izquierda, que al final fueron un triste remedio, una copia del proceso de evolución de ellos. Entonces, miren, si ha fracasado en estos 7, que fracase aquí. Entonces vamos a acelerar la cosa para que fracase. Entonces los pleiadianos pusieron el grito del cielo y dijeron no, ya. Ellos habían desarrollado una empatía con el ser humano. Además, ellos habían visto cómo el propio planeta, el egregor de la Tierra, del espíritu planetario, la Coatlicue, la Pachamama y todo, había apostado realmente por la forma, por los primates, primero por los mamíferos, no frente a los reptiles. Los mamíferos, los marsupiales, los primates y no por nosotros. Entonces, y ellos se sentían identificados, habían puesto también parte de su genética ahí. Entonces, miren, consideramos que hay que dejar que esto avance todavía más para ver hasta dónde llega el ser humano. No, que ya hay que cortarlo, no, que continúe. Entonces se pelearon entre ellos. O sea, por un lado estuvieron los Oriones con los draconianos ya de la Osa Mayor y se pelearon contra... Este lado estaban los pleiadianos, estaban los Urmalos, los felinoides de Lira, estaban los de Sirio, que son aviares y también hay felinoides. Bueno, total, una verdadera guerra de galaxias, y al final los líderes de los Oriones fueron deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Entonces los dejaron en cuevas, en túneles, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en otra dimensión. La idea es que cambiaran de actitud, pero obviamente no cambiaron, se tornaron recalcitrantes y le declararon una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces manipulan unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad, y ubican a esas personas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música. Se buscan gente que no tiene reparo en vender el alma por prebendas. Siempre hay. Entonces, a través de esa gente ejercen control en el mundo y han intentado varias veces llevar al mundo hacia la autodestrucción. Pero como no lo han conseguido, dicen, bueno, si no podemos destruir el planeta, pues encarnemos en esos cuerpos humanos, y hagámonos del control absoluto del planeta. Y por eso es que hemos visto que los pocos verdaderos casos de abducciones es para crear cuerpos híbridos en donde puedan encarnarse estas entidades que están atrapadas aquí. Pero no son casos de que se fueron a la casa de una viejita o de una señora que estaba en el campo y todo. No, los propios Illuminati o el gobierno secreto o la gente que está al servicio de estas entidades prepara cuerpos ya de entre su gente, niñas, niños, ya, para que en esos seres se puedan encarnar estos seres que están atrapados aquí. Ok. ¿Ya? Claro. Entonces, es decir, que tienen una tecnología muy avanzada entonces, claro, para lograr eso. Y para apoyar, porque hay un elemento ya extra que se necesita traer de afuera, y por eso esas naves que se han estrellado tipo Roswell, Paiwano y todo, han sido derribadas para que no aporten algo que sería lo que facilitaría ya esa encarnación. Entonces, los seres de Orión fueron reemplazados por los seres de Sirio y de K Mayor en calidad de guardianes y vigilantes, y se quedaron junto con los pleiadianos. Pero los pleiadianos también cometieron una grave transgresión. No solamente fue empatía, sino llegaron a enamorarse del ser humano. Es un poco el mito de Prometeo, ¿no? Prometeo crea al hombre, pero después roba el fuego de los dioses para entregárselo al ser humano. Entonces, estos pleiadianos, 200 pleiadianos, liderados por un ser llamado Semiasa, tienen contacto sexual con seres humanos de la Tierra y le entregan información y conocimiento
para que no los reseten, o sea, para que no nos reseten. Ya. O sea, como que no solamente se apasionaron, se emocionaron, se enamoraron del ser humano, y dicen, tú no te preocupes, yo te voy a cuidar, no voy a permitir que estos desgraciados te hagan desaparecer, ¿ya? Y entonces entregaron información y conocimiento. Entonces, esos mestizos que surgieron de esa relación entre pleiadianos y lemurianos, que es la raza originaria del planeta, son los que conocemos como los atlantes. Okay. Y el mito de Atlántida, pues realmente resuena, está por todo el planeta, ¿no? Cuando llega Hernán Cortés delante de Montezuma, ahí en Tenochtitlan, Montezuma le dice, mi gran señor Quetzalcóatl, como tú bien sabes, nosotros los aztecas somos descendientes del antiguo Aztlán, una isla continente yendo a los mares donde las garzas se prenden vuelo al amanecer. O sea, obviamente está hablando del oriente, no está hablando del otro lado de México, no, Nayarito. Claro, exactamente. Vemos ahí entonces, Sixto, que todo este conocimiento poco a poco se ha ido corroborando a partir de que a ti te comienzan a dar toda esa información. Bueno, en el año 74 recibimos los primeros mensajes y como te digo, al mes ya éramos 8 personas los que canalizábamos los mensajes y podíamos confrontar las informaciones. Pero ya habíamos tenido avistamientos que demostraban que el contacto era real y ya para el mes de junio, o sea, varios meses después de que había empezado el contacto, pues los extraterrestres, como vieron que el grupo se entusiasmó y ya éramos como unos 50, 60, 70 personas los que íbamos a cada salida, nos piden que solamente vayamos en grupos pequeños, grupos de 7. Grupo de afinidad y de sintonía para lo que sería pues una experiencia especial previa al contacto físico de verlos bajar a ellos de la nave. Entonces vamos al desierto, dejamos la movilidad que le prestó el papá a uno de los muchachos, éramos 7 personas, íbamos caminando e inexplicablemente aparecí delante de mis compañeros, 2 kilómetros delante de todos, y yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación. Y detrás de una colina había un resplandor de luz, pensé que eran los muchachos con su linterna, me fui hacia allí, y detrás de la colina había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro, como que pulsaba, como que latía. Entonces pensé que eran los extraterrestres que habían aterrizado y yo estaba solo y hasta ese momento todo era en el aire y en grupo. Entonces me di la vuelta, no lo pensé 2 veces, me puse a correr y en lo que me iba alejando sentía la desagradable sensación de que me miraban, a tal punto que me detuve, me giré y veo que del domo luminoso sale la silueta de una persona con el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían que me acercara y hasta por 3 veces me insistieron que me acercara. Yo en todo momento dije que no. Ya, yo sentía que me desvanecía, o sea, el miedo era tremendo. Claro. Ya, entonces cuando vi que esta silueta se perdía dentro de la luz, temiendo perder la experiencia, traté de cambiar de actitud, o sea, de acercarme como pude, y cuando estuve muy cerca del domo luminoso, bastante grande, veo el cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz, la atravesé, metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, veo una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Poco pelo, pero lacio y oscuro, que caía detrás de él. Y parecía un mongol, un coreano, un oriental, un chino, ya, pero grueso, robusto y todo, ya. Y hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Entonces yo le capté con toda claridad, me dice, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo del principio, y esto que tú has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Desde que nosotros recibimos el primer mensaje, siempre nos venía a la mente la imagen de un ojo, o de unos ojos marcadamente oblicuos, ¿ya? Como un patrón de sintonía. Pues cuando tuve a Oxal delante mío, eran sus ojos, era él. Entonces me dijo que eso era un sendra, un portal dimensional, que yo lo acompañaría al lugar de donde él estaba viniendo y que el tiempo que yo viviría no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví habían pasado escasos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Ahora, cuando yo fui con él, cuando dimos unos cuantos pasos dentro de la luz, hemos aparecido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, de manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, o sea, más grande, el planeta Júpiter. Entonces era una vista alucinante, extraordinaria,
podía respirar, y él me explicó que ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. Y una de las cosas que me dijo es que debajo del hielo, a la superficie de Ganímedes, habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Decir eso en el año 74 era ridículo. ¿Por qué? Porque según la ciencia, el único lugar con agua en todo el universo era la Tierra, y que era producto de la casualidad. O sea, que el espacio, realmente no había agua. A ver, hubo que esperar hasta el año 2006, que con la sonda Cassini, que llegó a las lunas de Saturno y descubrió una de las más de 100 lunas que tiene Saturno, que es Encelado, que solo tiene 500 kilómetros de diámetro, y tiene pues unos geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud, y el agua se congela, y Saturno toma esa agua congelada y forma el anillo E, que es el anillo más grueso que tiene Saturno. Gracias a una pequeña lunita de solo 500 kilómetros, la cantidad de agua que contiene y la actividad geotérmica como para generar todo eso. Entonces ahora resulta ser que sí había agua fuera de la Tierra y en una luna, ¿no? Bueno, total, en el año 2011 se descubre que nuestra luna tiene tanta agua ya como la Tierra, solamente en el subsuelo de la luna, y hay hielo congelado en los cráteres. Después también, en el año 2011, se descubre que el telescopio espacial Herschel de la Unión Europea capta que una protoestrella, una estrella en proceso de formación, que está solamente 750 años luz de distancia de nuestro sistema solar, o sea, para las distancias en el universo, está a la vuelta de la esquina. Esta estrella en proceso de formación está lanzando al espacio chorros, pero no chorros de radiación ni de fuego, sino el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo de agua. Una estrella que se está formando y lo que lanza al espacio es agua. De tal manera que la nube de vapor, de agua, que está formando alrededor de esta estrella es tan grande que todos los planetas que van a desprenderse de esta estrella ya vienen con agua incorporada. Y recién, en el año 2015, el telescopio espacial Hubble, 2015, 2015, descubrió, ¿no?, océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. El tiempo no pasa por gusto. Claro. ¿Qué sentiste cuando se comenzó a confirmar todo lo que tú venías diciendo de décadas atrás? Sí. Y ahí está, ¿no? Naturalmente que sí. El que estos seres nos dijeran que nosotros vivíamos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala, pues ya ves tú que el 3 de marzo del año 2009, 3 de marzo del 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el GEO 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del año 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses que tiene su programa de televisión en Discovery Channel, declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Y en el año 2018, pues los científicos de la Universidad de Tohoku en Japón, pues también mencionaron de que vivimos en una galaxia zombie, que hace más de 1.000 millones de años nuestra galaxia se murió, ya no se crearon nuevas estrellas y de pronto todo empezó a crearse de una forma diferente. Ahora, en el 2018, en la revista, muy interesante, pero ya también el 21 de diciembre del año 2012 ocurrió algo insólito, y es que el tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos y el real tiempo del universo se juntaron. Los mayas lo habían profetizado en el Chelam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino de Brujo Jaguar, o Las cosas están por suceder. Ellos anticiparon el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos, cuando llegara un rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia. El mismo pulso de luz violeta que los guías nos habían dicho que cada 26.000 años llega. Lo mismo que nos mató hace 1.200 millones de años, nos resucitó. ¿Ya? 1.200 años después, ¿ya? Y contribuyó, aparte de la masa crítica, se reunió cantidad de gente el 11 del 2011 para orar, meditar, enviar mucha luz al planeta, para asegurar el tránsito dimensional de la Tierra hacia la cuarta dimensión. O sea, no para eso, sino para evitar realmente que las grandes catástrofes que se habían anunciado, pues se dieran. Pero de rebote,
conseguimos que el 21 de diciembre de 2012 la Tierra pasara a la cuarta dimensión. Ya. O sea, que se produjera el salto cuántico, el salto vibracional. Ahora vivimos en un planeta de cuarta dimensión. Ahora ya es imposible el reseteo. Al juntarse el tiempo alternativo con el tiempo real, se creó un tercer tiempo, una nueva línea de tiempo. Para nosotros no han cambiado mucho las cosas. Para quienes han cambiado las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, es para los extraterrestres. De hecho, los extraterrestres dejaron grabado en el ADN humano la memoria del universo. Ok. Nick Goldman, del Instituto de Bioinformática de Londres, pues sorprendió al mundo, ¿no? Cuando hace unos años atrás, hace muy poco tiempo, declaró que ellos habían logrado grabar hasta 100 millones de horas de video y de audio en una pequeña porción de ADN. Ándale. Lo habían grabado y podían sí. sacar la información de ahí. Los genetistas siempre han considerado que solo el 3 al 4% del material genético del ser humano es lo que determina tu herencia genética. Y que el otro 96 o 97% restante es ADN chatarra, basura, no sirve para nada. Pero los científicos rusos dicen imposible que la naturaleza desaproveche tanto. Y ese 96-97% restante tiene que ser grabable o regrabable. Y si es regrabable es porque ya está grabado con otra cosa. Entonces hoy la genética está evolucionando y ya se habla de la epigenética, más allá de la genética, que de dónde tienes tú ciertas memorias y ciertos conocimientos, ya de dónde se graba esa información adicional al 3 al 4%. ¿Vidas anteriores? O sea, ¿existe realmente la reencarnación? Puedes bajar información de la nube, de la Ethernet. Antes que se desarrollara la Internet, ya había una nube que es el registro akáshico, que hay un campo magnético que envuelve el planeta Tierra, ¿no? Y que o sea, cuando George Adamski, ese polaco nacionalizado norteamericano, residente en los Estados Unidos, este ser Orton de Venus, lo invita a subir a la nave y logra fotografiar incluso con su camarita ahí, toda pobretona de aquel entonces, ya las naves en forma de cilindro, y ahora los cilindros se ven por todos lados, ¿ya? Y con todo el tiempo que ha pasado no se ha podido mostrar que las fotos de él sean falsas. Claro. ¿Ya? Él describe, justamente en los años 50, que alrededor de la Tierra hay un cinturón magnético, y él lo describe como si fueran muchas luciérnagas. 10 años después, el astronauta John Glenn, del proyecto Mercury, orbitando alrededor de la Tierra, se encuentra con el campo magnético terrestre y lo describe como si fueran muchas luciérnagas, utilizando las mismas palabras que había dicho George Adamski, y estaban publicados 10 años antes. Imagínate nada más. Así es. Pero nos damos cuenta entonces que sí hay cosas que se van corroborando con las experiencias de contacto. Eso es lo interesante, que el tema contacto es que no solamente pues, es una experiencia real, comprobable, sino que todas las informaciones, las enseñanzas, los conocimientos que se van transmitiendo también son corroborables, también se pueden verificar. Ellos, por ejemplo, ese mismo año, o sea, cuando yo regresé del Sendra, como te digo, para mí habían pasado 4 o 5 días, aquí habían pasado 15 minutos. Ya, okay. Y me encontré con los compañeros y todo, y a las 2 semanas, los 7, todos entramos en un nuevo Sendra y experiencias similares. Y todo eso salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, Omnis SOS a la Humanidad, que salió a fines del año 74, comenzó el 75. Un capítulo completo, el tema de los Sendra. Bueno, el 25 de abril de 1977, 3 años después, sí, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Huamachuco, junto a un grupo de soldados, estaban patrullando la zona de Putre, en Arica, frontera norte Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. Y de pronto ven una luz que desciende en una colina, era de madrugada. Entonces el cabo Valdés, muy valiente, le dice a los soldados: cúbrame, voy a ver de qué se trata. Todos ellos eran muy jóvenes, era el mayor: por favor, yo soy el cabo, yo voy. Entonces él fue y penetró en el interior de la luz. Y al cabo de 15 minutos, los mismos 15 minutos que nosotros estuvimos en el Sendra, pues él sale de la luz, pero no lo ven salir de la luz, sino un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí. Se aparece en medio de todos ellos, con la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantado de 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. En el año 2009 tuvimos una salida en el Pirineo aragonés, en la zona de Rasal. Tuvimos 6 días, la segunda semana de diciembre, hace un frío tremendo en el Pirineo. Y llegó Ángeles Macua de Telemadrid y Radio Nacional de España, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista. Y se formó el Sendra delante de todos nosotros. Entonces los periodistas dijeron: no sé, esto lo hemos escuchado a usted contar tantas veces la experiencia y ahora estamos viendo que está el domo luminoso ahí. ¿Usted cree que nosotros como periodistas podríamos tener la fortuna, la posibilidad de vivir la experiencia? Adelante, por favor. Y los 3 entraron
Y 15 minutos después salieron pálidos, con los ojos desorbitados, y nos dijeron a todos, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. En unos seres altísimos nos llevaron por lugares increíbles, con una vegetación extraordinaria. Ustedes no se imaginan. No, sí nos imaginamos, no se preocupen. Ahora, y digo nombres propios, ¿no? Para que cualquier persona, porque detractores nunca faltan, ¿no? No, que es un charlatán porque siempre repito lo mismo. Si cuento siempre la misma historia, ¿cómo la voy a variar, pues? Pues sí. Lo que pasa es que esos detractores quieren que tú te contradigas, que digas otra cosa para echarse encima. A veces está mintiendo porque ya varió el relato. Dije, no lo puedo variar porque estoy involucrado a muchísima gente. Y esa gente no se hace el esfuerzo de ir a investigar, ¿no? Yendo a las personas que mencionan y digan, oiga, ¿esto fue así? Sí, así fue. Uy, no les conviene, pues. Claro, desde luego. Porque simplemente la intención simplemente es desacreditar. Hay gente, ya no solamente en las redes sociales, pero sobre todo en internet, ¿no? Que han comprado páginas web ya y ponen Sixto Paz, de tal manera que si tú entras a Sixto Paz, te salen esas páginas también. Y ahí lo primero que te dicen, no, Sixto Paz es un charlatán, un mentiroso, porque el único contacto verdadero es el nuestro. O sea, otro grupo de otra gente. O sea, oye, que no puedes brillar con luz propia, que tienes que usar el nombre de alguien para atraer la atención, para luego denostarlo, ¿qué te digo? Hablar mal de esa persona y no sabes que lo estás publicitando. Exactamente, sí. Así es. Bueno, pero hay de todo en esto, ¿no? Dentro del contactismo. De todo. Tenemos entonces que realmente los extraterrestres están ya aquí, que están contactando a muchas personas. Ellos se han acercado con los gobiernos, se han acercado con los militares, tratan de tener alguna interacción así como lo tienen con los civiles. Naturalmente que sí. O sea, hay científicos y astronautas, pilotos que han tenido contacto. Solamente que recién ahora le están permitiendo a los militares y todo dar a conocer su propio testimonio. Y hay otros que están guardando todavía los testimonios más fuertes para darlos a conocer. Recordemos en el año 2019, se robaron fotografías, videos y se los entregaron al Washington Post, y el Washington Post dio a conocer de que los ovnis existen y no se puede negar, y hasta el propio National Geographic en su publicación del mes de marzo del 2019, en primera plana salió, ¿no? No estamos solos, y no como pregunta, sino como un hecho, como un decreto propiamente, una afirmación. Entonces, la presión que generó eso hizo de que el propio Senado de los Estados Unidos, la subcomisión de inteligencia, pues llamara al Pentágono, ¿no? Para que diera su testimonio. Y el Pentágono nombró algunos representantes, no los testigos, sino representantes, para que ellos hablaran de los testigos. Sí, porque el testigo A vio tal cosa, el testigo B tal otra, y ahí está, y lo estamos investigando. ¿Pero por qué no han venido los testigos? No, es que consideramos que mejor era que vinieran solamente pues el representante. No, queremos aquí a los testigos directamente. Y después ya vienen pues las audiencias públicas que hemos visto nosotros del 2022, del 2023, 2024. En el 2023, por ejemplo, cuando estuvo ahí Ryan Graves, estuvo David Grush y David Fravor, excomandante del portaaviones Nimitz, no el sargento de a bordo. Claro. O sea, el comandante que salió a perseguir el ovni llamado Tic Tac, o el caso, por ejemplo, de David Grush, que él como alto oficial de la CIA y oficial del ejército dice, realmente tenemos cuerpos no humanos en bases aéreas militares, y aquí está la lista, yo se la voy a entregar a la subcomisión y todo. Y después el caso de Ryan Graves, que da su testimonio persiguiendo un ovni en forma de cubo. O sea, ¿cómo logras que un objeto en forma de cubo vuele? Claro. O sea, totalmente antiaerodinámico. Pero esto nos demuestra cómo el fenómeno ovni está íntimamente relacionado con las religiones, porque en el Islam, por ejemplo, en Arabia Saudita está el santuario de la Meca. En la Meca hay una mezquita muy grande y dentro está el santuario de la Piedra de la Cava. Es un santuario de color negro, en forma de cubo, no muy grande, y que tiene adosado en una esquina un meteorito, una piedra de otro planeta, literalmente una piedra de otro planeta. Según la tradición islámica, es que era una piedra blanca que fue dada por el arcángel Gabriel a Ibrahim, o sea, Abraham, y los pecados del mundo la convirtieron en negra. Lo que sí es cierto es que es un meteorito, es una piedra de otro planeta, y está ahí metida. Entonces, según la tradición islámica, hay otro cubo
ya sobre la Meca, resguardando, protegiendo el lugar. ¿Y con quién tuvo contacto Ryan Grace y otros 2 pilotos en otros aviones F-18, todos a la vez, en cuadrilla, con un objeto, un ovni en forma de cubo? Estaba metido como una especie de burbuja transparente, pero un ovni en forma de cubo. Claro, desde luego. Vemos entonces, a ver, Sixto, para que le quede muy claro a toda la gente que te mira y te escucha en estos momentos, si ellos ya están aquí, quiere decir que nosotros en algún momento llegaremos a otros mundos, a otros planetas, que ayudaremos a otras civilizaciones quizá. Bueno, ya algunos hemos tenido la oportunidad de acompañarles a ellos fuera de aquí, okay. ¿Ya? Pero como somos una versión corregida y mejorada de ellos, no tenemos límites. O sea, llegado el momento, podremos hacer eso y mucho más. Es curioso porque en los mitos y leyendas de los Anangu, los aborígenes australianos, los Wangima le dicen, ya, los hemos creado para que ustedes estén aquí. Por ningún motivo tienen que salir de este lugar, o sea, de este planeta. Pues, ¿cómo dices a un grupo de personas primitivas, como eran los aborígenes australianos, de que traten de salir de aquí? Obviamente estaban hablando de cara a futuro, pero es porque en aquel entonces existía aquello de que ¿para qué vamos a alentar un mayor desarrollo si al final los vamos a resetear igual? Pero nos hemos ganado que no nos reseteen. Nos hemos conquistado los corazoncitos de los extraterrestres y con ello hemos asegurado ya que la humanidad y el planeta va a continuar. Ahora, otro de los mensajes muy importantes que los extraterrestres han dado es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano recibió de Dios, la divinidad, la esencia, el origen, como le queramos llamar? Que es el libre albedrío. Entonces, las profecías... las profecías negativas, tenemos que hacer lo imposible para que no ocurran. Y cualquier variación, por mínima que sea, traerá consigo un futuro diferente. Las profecías positivas hay que colaborar para que se den. Claro, exacto. Ahora, cambiar el futuro individual es siempre más fácil que cambiar el futuro colectivo, porque requiere el concurso de mucha gente, pero tampoco es imposible. Si tú agarras los primeros 9 capítulos del Apocalipsis y los lees al revés, del 9 al 1, asociando cada uno de los capítulos con los 9 años previos al 21 de diciembre del año 2012, uno se lleva una sorpresa impresionante. El capítulo 9 del Apocalipsis, que lo podríamos asociar con el año 2003, año 9 de la cuenta regresiva, previo al 21 de diciembre de 2012, te habla de la guerra de Irak, de las armas que fueron empleadas y quién estaba detrás de la guerra. Año 2004, año 8 de la cuenta regresiva, capítulo 8 del Apocalipsis, te habla de 2 meteoritos que iban a chocar contra la Tierra. Y uno de ellos chocaría contra las islas del mar, provocando terrible mortandad. En el año 2004, los científicos advirtieron de que un asteroide, el Tutatis, venía en ruta de colisión hacia la Tierra. La gente se unió, se oró, meditó, y el Tutatis cambió de rumbo y se fue. Y no chocó. El 26 de diciembre del año 2004, cuando se pensaba que ya el año iba a terminar invicto, que no íbamos a tener ningún problema, se produjo el terrible tsunami en Indonesia. ¿Por qué se sabe de que no fue un terremoto submarino, sino el impacto de un meteorito? Porque el tsunami fue radial desde el inicio. O sea, cuando se produce un terremoto submarino, se va formando una curva. Sí. ¿Ya? Pero fue circular, como cuando tú tiras una piedra en un estanque. ¿Por qué los gobiernos, sabiendo que venía el meteorito, no lo dijeron? Pues hubieran caído las bolsas internacionales, ya sabían dónde iba a caer. Y no les importó sacrificar a todos los turistas, a toda la gente que murió, con tal de que no cayeran las bolsas internacionales, de economía mundial. Pues sí, exactamente. Así es. Entonces, pero ya la profecía hablaba de 2 y solo cayó 1. El futuro ya empezó a cambiar. El año 2005 correspondía al año, al año 7 de la cuenta regresiva, capítulo 7 del Apocalipsis. ¿Y qué dice el capítulo 7 del Apocalipsis? Te dice cuánta gente es necesaria para lograr una masa crítica. O sea, un estado mental colectivo que incline la balanza hacia la luz y asegure un futuro totalmente diferente. Te habla de 144,000 personas. Pero eso no puede ser producto de la casualidad, porque los indios Hopi, o sea, del sur de Estados Unidos, del norte de México, ya hablaban hace miles de años atrás de 144,000 danzantes del sol que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad para asegurar el nacimiento del nuevo día. Los aztecas, ¿no? Aquí hablaban de 144,000 Mixcoatl, guerreros de la luz luchando contra la oscuridad.
O sea, ya hace mucho tiempo que nos dieron, aunque sea una cifra simbólica, pero te decían cuánta gente se necesita. Y entonces en un mundo como el nuestro, que son más de 8.300 millones de individuos, juntar 144.000 personas buena onda, que piensen positivo, oren, mediten, mira, hace rato que rebasamos la cifra. Y cuando en el 11 del 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial para neutralizar todo lo que había sido anunciado, profetizado, malinterpretado que podía ocurrir en el 2012, se reunieron varios millones de personas. Y entre esos millones de personas conseguimos que esa tormenta solar anunciada por la NASA que iba a ocurrir en el 2012, pues no nos afectara en lo más mínimo. Ocurrió la tormenta solar entre los días 5 y 6 de marzo del 2012, pero no nos afectó y hasta ahora los científicos nos explican por qué no pasó nada. El año 2006 corresponde al año 6 de la cuenta regresiva, capítulo 6 del Apocalipsis. Y si tú lees el capítulo 6, te habla de una bomba nuclear. Y cómo los ricos, los poderosos y todo fueron guardados en cuevas, en túneles, ¿ya? Por este hongo, ¿ya? Que se enrolló en el cielo, ¿ya? Y que conmovió toda la tierra. ¿Ya? Y esa mega explosión y todo. O sea, te anuncia una bomba nuclear. ¿Y qué fue lo que pasó en el año 2006? El líder norcoreano Kim Jong-il, parece que comió frijoles esta noche, le cayó mal algo al estómago. Al día siguiente lo único que se le ocurrió fue lanzar 2 bombas nucleares, uno contra Japón, o sea, unilateralmente, no le habían hecho nada. Y tiró la bomba nuclear contra Japón y la otra contra Estados Unidos. Sabiendo que después el hongo radioactivo, la nube y todo, les va a caer a ellos también. Sí, pero yo los maté primero. Hay que estar loco. Entonces, inmediatamente en Estados Unidos a Dick Cheney, a Donald Rumsfeld, a George Bush Jr. los recogieron en helicópteros y los llevaron a los subterráneos que están en Colorado, que están en Utah y todo, exactamente como dice el capítulo 6 del Apocalipsis. Ahora, inexplicablemente las 2 bombas nucleares, los 2 misiles cayeron en el mar. Algo los hizo caer en el mar. Ya. O fue la masa crítica, o fueron ellos, ¿ya? Pero alguien nos está ayudando o nos estamos ayudando lo suficiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos hablando entonces de la antiprofecía, de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Y estamos viviendo un momento extraordinario, y tú como periodista lo estás cubriendo, que es la muerte de Francisco I, del Papa Francisco. Bueno, en el siglo XII, un obispo irlandés llamado San Malaquías profetizó todos los papas que iban a venir hasta el final de los tiempos. El final de los tiempos supuestamente ya se produjo el 21 de diciembre del año 2012, porque el tiempo real se juntó con el tiempo alternativo y se creó un tercer tiempo. Él a cada papa que vendría lo definió con una especie de acertijo, con unas palabras en latín, ¿no? Por ejemplo, y en el orden, Juan 23 sería pastor innauta, pastor navegante, y él era obispo de Venecia. Tiene sentido. Él vendría a continuación Flor de Flores, y Pablo VI escogió un escudo lleno de flores de lis, más que ningún otro papa. El que vendría a continuación sería el papa de la media luna. O sea, empezó a gobernar ya con la mitad de la luna y terminó también con la mitad de la luna. No duró tampoco un cambio de luna, ¿ya? Y la muerte de Juan Pablo I está ahí muy tenebrosa, hay muchas cosas muy, muy sucias, muy turbias detrás de eso. Después vendría el de la labor insolis, o sea, la labor durante el sol. Mientras que haya luz hay que trabajar. Y Juan Pablo I viajó como no viajó ningún papa, jamás. O sea, e incluso se atrevió a defenestrar al Papa Negro, o sea, el Papa detrás de la sombra, que ejercía realmente el control vaticano, que era el Monseñor Arrup, o sea, la máxima autoridad de los jesuitas. Lo sacó. Pero al Papa pareciera ser como que alguien le estaba haciendo daño, porque no se explica el deterioro para un hombre, o sea, de la talla, de la fuerza que él tenía, el deterioro que tuvo a último minuto, y el que tampoco permitieran hacer la autopsia tampoco a su cuerpo. O sea, muy tenebroso, muy oscuro todo. Incluso él ofreció dar a conocer el tercer secreto de Fátima y se lo impidieron. O sea, otra persona se puso en su reemplazo. Entonces, la labor insolis. Después vendría la gloria del olivo. Cuando Joseph Ratzinger, que había sido durante mucho tiempo la máxima autoridad del Instituto para la Doctrina de la Fe dentro del Vaticano, que antes era conocido como Santo Oficio, Santa Inquisición, ¿ya? Es elegido papa, escoge Benedicto XVI.
los benedictinos, justamente el símbolo es el olivo. Entonces, la gloria del olivo. Y escoge el número, o sea, Benedicto es el número 16. Pues en numerología el número 16 se las trae. Si tú lees ese número, vas a ver tú lo que significa, ¿ya? Okay. Y como que lo pinta de cuerpo entero, ya, a Joseph Ratzinger. Bueno, el asunto es que Joseph Ratzinger renunció porque dijo que tenía problemas de salud, pero no tenía problemas de salud. Lo que pasa es que el informático y el mayordomo del Papa encontraron documentos ya que involucraban al propio Ratzinger ya con todas las cosas más oscuras que se han conocido ya pues de la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia hay gente maravillosa, estupenda, pero lamentablemente algunos de los líderes dejan mucho que desear. Bueno, total, renuncia y se nombra pues al que según San Malaquías sería el último papa, Pedro Romano. Pedro, porque es forastero en Roma, y Romano tiene apellido italiano, pero aparte de eso, él escoge ser Francisco I. Y San Francisco de Asís, su padre se llamaba Pietro Bernardone. Pedro Bernardone. Mira. ¿Ya? Entonces, Pedro, ya, o sea, Pedro Romano. Exacto. Sí. Entonces, y según San Malaquías, ahí terminaba todo. Ya todo, sí. Ya, o sea, no el fin del mundo, pero sí como que la iglesia moría y resucitaba, ¿ya? O tendría que haber un cambio de 180 grados. Y no sería nada extraño porque Francisco I, anticipándose, nombró a cantidad de cardenales de raza negra, que es la raza originaria del planeta Tierra, ¿ya? Por lo cual hoy día son casi mayoría, ¿no? Bueno, no mayoría, pero son un porcentaje significativo, casi podríamos decir que son una quinta parte o cuarta parte, okay, ya que pesa dentro de él. Claro, exacto. Ahora, en ese mismo sentido, Sixto, ¿en algún momento alguien del Vaticano se acercó contigo, alguien para preguntarte, para que les explicaras algo? Pues he tenido la oportunidad de hablar con obispos, ya no así con cardenales, pero sí con obispos que sí han estado interesados en todo el tema OVNI. Una anécdota interesantísima. Sí. En Sevilla, en España, tenía una amiga que era doctora y que era la doctora de un monasterio de clausura, donde ya pues todas las monjas eran gente muy, muy mayor. No habían jóvenes ni nada por el estilo. Entonces me dice, tengo que ir a hacer la visita habitual a las monjas del monasterio de clausura. ¿Me acompañas? Sí, claro. Interesante. Entonces había una reja de hierro forjado antiquísima de hace 500 años, ¿ya? Y detrás estaba la madre superiora sentada, ¿ya? Y dos monjas detrás que parecían militares, ¿ya? Era impresionante, parecían militares, ¿ya? Y las tres, cada una tendría fácilmente entre 50 a 55 años o 60 años. Entonces, la doctora le dice, Mario Superior, aquí le presento a mi amigo, ya Sixto Paz, que como le dije, él investiga el tema de los ovnis, ha tenido experiencias de contacto extraterrestre. Sí, usted me había dicho, qué interesante, gracias por venir, señor Paz, y todo, no, Madre Superiora, realmente un gusto. Y en ese momento detrás, empujando a las otras dos monjas que estaban de pie y que parecían militares, las empuja y las separa y sale una monjita, viejita pero encorvadísima, con un delantal de cuero azul que se veía que estaba lavando la ropa o haciendo algo, ya, y dice, ¿dónde está el extraterrestre? ¿Dónde está el extraterrestre? Entonces la Madre Superior le dice, no, es Sor Asunción, ya, no es un extraterrestre, es el señor que tiene contacto con los extraterrestres. Ah, yo sí, estoy convencida que sí. ¿Y usted tiene contacto? Cierto, mucha gente tiene contacto. Mira. Y esa monja tendría como 80 años. Qué interesante. Para que veas una anécdota más. ¿Ya? Exactamente. Has estado en la ONU. Sí, dos veces. Has ido a dar conferencias. Sí. Ya debajo del Aula Magna de Naciones Unidas, en uno de los 3 locales de conferencias que están. Fui invitado por, ¿qué te digo? Por una asociación, o sea, que son miembros de las Naciones Unidas, ya, pero tiene una asociación, llaman Asociación de Místicos, ya, de las Naciones Unidas. Entonces, gente que realmente busca la espiritualidad de una forma universal y todo, invitaron a miembros
de los cuerpos diplomáticos. Entonces estaba gente del cuerpo diplomático ruso, estaban todos ahí, había muchísima gente. Entonces me invitaron a dar una conferencia, les gustó tanto que tuve que quedarme una semana más para dar la segunda. Ya. ¿Ya? Y entonces les hablé, les conté la experiencia del contacto, y la pregunta que generalmente hacían la gente del cuerpo diplomático era, ¿cómo nos ven ellos a nosotros? ¿Creen que vamos a sobrevivir? ¿Ya? O sea, como que no están muy convencidos los diplomáticos ya claro. de su Sí, situación. de lo que pueda pasar, ¿no? Así es. Ok, 2 veces has estado ahí. 2 veces. ¿Te has reunido con presidentes, con diputados, senadores? Sí. No solamente de México, sino Estuve con el presidente Alfonsín, allá en la Casa Rosada, ahí en Buenos Aires. He estado, gente de colores del Parlamento Británico. Estuve con el presidente Cristiani allá en El Salvador, ¿ya? Invitado en su casa, con su familia. Mira, Sí, qué sí. bueno. ¿Qué te dicen ellos? Porque me imagino que su perspectiva es completamente distinta a la de cualquier otra persona. No creas eso. Son como cualquier ser humano, tienen las mismas inquietudes, tienen las mismas preocupaciones, intereses y todo, ¿ya? Y cuando comienzas a abordar el tema, verdaderamente son como niños, están pendientes, o sea, realmente de escuchar, de entender, de absorber todo lo que puedas contarles. Claro, desde luego. Muy bien. Sixto, viene tu podcast, tu video podcast, a través de YouTube, a través de Spotify. Platícanos un poquito de todo eso. Bueno, la intención era poder resumir a lo largo de unos 24 capítulos, pues toda la información, todas las experiencias, todo lo más extraordinario que ha venido ocurriendo, no solamente con nosotros, sino a nivel mundial. Todo lo que ha sido la evolución de la experiencia del contacto extraterrestre y de la divulgación del fenómeno OVNI. ¿Dónde estamos desde cuando empezamos hasta la fecha? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que viene a continuación? Y verdaderamente a qué se ha debido realmente la evolución de la dinámica del contacto y del tema OVNI en estos pues más de 50 años que han pasado, ¿no? Así que va a ser una experiencia extraordinaria. Ustedes van a escuchar realmente de todo, porque vamos a tocar desde los niños índigo y cristal, desde las profecías. Vamos a hablar también de los casos de las abducciones, de los reinsertados, de los infiltrados. Vamos a hablar de los portales interdimensionales. Va a haber 3 capítulos que son imperdibles realmente, que es lo del plan cósmico, la explicación definitiva de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la historia que estos seres nos han compartido, que nosotros hemos podido vivenciar en varios contactos, y que con el tiempo todo está quedando más que demostrado, verificado. Claro, hay anécdotas también en algunos de ellos. Muchísimas, y que les va a parecer realmente interesantes, curiosas. Va a estar muy divertido, muy interesante, muy revelador. Un capítulo a la semana, Sixto Paz. Así es, como digo, 24 capítulos que yo pienso que darán después para más, y va a ser una revolución realmente, aprovechando realmente esto de las redes sociales y todos los mecanismos que se dan en la actualidad, sobre todo porque nos va a permitir llegar a la gente joven, a esta gente que de pronto, pues después de 50 años, no sabe quiénes somos nosotros, los contactos que tuvimos, ni cómo fue que evolucionó la experiencia del contacto. Entonces ellos, dentro del mundo en que se manejan, de los podcasts, de las redes sociales, van a encontrarse realmente con una información de primera mano, y sobre todo que ha sido verificada, demostrada, ya que 11 veces a lo largo de estos 51 años hemos invitado oficialmente a la prensa a encuentros programados, y otras 8 veces se han invitado solo los periodistas, pero igualmente han llegado, y también han venido militares, han venido científicos, un psiquiatra, una juez, y todos han podido constatar que el contacto es real y está vigente. Reitero, pero que no solamente nuestro contacto es real, sino que el contacto en general es real. No se pierdan realmente cada uno de esos capítulos del podcast, porque cada uno de ellos va a ser más que revelador. Claro, desde luego. Yo creo que va a ser muy interesante. Es la historia de Sixto Paz contada por Sixto Paz. Sí, pero no solamente mi historia, sino la historia de un momento extraordinario de la historia humana que nos involucró a nosotros, visto obviamente desde mi perspectiva, desde mi visión muy personal. No soy dueño de la verdad, incluso cuando doy mi opinión sobre temas, sobre la ufología, sobre los hallazgos, descubrimientos, las investigaciones de otra gente más que respetable y honorable y todo, es solamente mi opinión, y yo también me puedo equivocar, como
Y solamente es eso, una opinión nada más. Claro. ¿Cómo te sientes después de 51 años? Has viajado, bueno, viajas por todo el mundo, has hablado con una cantidad impresionante de gente que va a tus eventos, a tus conferencias. Es alucinante toda la carrera que llevas, Sixto. Sí, lo mío ya no es por mérito, sino por kilometraje. Y realmente sí, después de haber visitado ya 65 países a lo largo de estos 51 años, y haber vivido experiencias insólitas, como habernos metido en la selva amazónica y tener contacto con la Hermandad Blanca. Hay un capítulo completo de la Hermandad Blanca, el gobierno interno positivo del planeta, de los archivos que se tienen guardados precisamente en ese mundo intraterreno, ya esos viajes que hemos hecho y esas conexiones, de todo eso y mucho más, pues lo van a encontrar ustedes allí. Y realmente no termino de sorprenderme, las experiencias continúan. Justamente dentro de pocos días más estoy viajando nuevamente a Rapa Nui, a la isla de Pascua. O sea, les recomiendo que si tienen la oportunidad de viajar a la isla de Pascua, a Rapa Nui, a uno de los lugares más aislados del planeta. Sí, es una isla, pero es uno de los lugares más aislados del planeta y uno de los lugares más misteriosos, más extraordinarios. Hay un capítulo completo dedicado también a ese tema. También les recomiendo mi libro, El Santuario de la Tierra, que habla sobre la isla de Pascua, sobre la realidad de la isla de Pascua, no lo que se ha contado, la verdad. Entonces, ustedes van a encontrar ahí cosas increíbles, pero en ese viaje a Rapa Nui, ustedes van a encontrar no solamente una isla con 887 estatuas, ¿no? De espaldas al mar, muchas de ellas mirando hacia el interior. Su nombre mismo lo dice, Tepito o Tejenúa, o sea, el ombligo del mundo, o Mataquiterangui, los ojos que miran al cielo. Toda la isla es un portal hacia otra dimensión. Entonces, cuando ustedes vayan a la isla de Pascua, tienen que pensar que están entrando en un portal interdimensional, donde también, igual que en Tepoztlán, aquí en México, hay cuerpos de seres extraterrestres que fueron exiliados, fueron deportados. Allí se desarrolló toda la historia de ese papiro 1115, ¿no? De Leningrado, del náufrago de la 12 dinastía del Imperio Medio, que habla realmente de un náufrago que se encuentra con el hombre serpiente. Todo es ahí, pero tan lejos del mar, el Mar Rojo, Egipto, ¿cómo vaya? Todo está explicado, así que usted lo va a encontrar, ¿ya? Así que, pues, es entre los muchos lugares del mundo que recomiendo, aparte de Egipto, aparte de Perú, ¿no? Aparte realmente de México, o sea, toda lo que es la ruta maya y todo, pues Rapa Nui, la isla de Pascua, es alucinante, es extraordinario. Y cada vez que hemos ido hemos tenido avistamientos ovni. La última vez toda la población organizó una conferencia, desde una conferencia gratuita a toda la población, ya ahí en el centro cultural, la gente estaba fuera en la calle y todo, y después terminó la conferencia y todo el mundo subió a sus autos y todos nos fuimos hacia el volcán Poique, donde tuvimos también la experiencia de avistamientos anunciado previa cita con la presencia de un psiquiatra, asesor de la Fuerza Aérea de Chile, el doctor Mario Duzuel, 2 objetos haciendo evoluciones y en el aeropuerto estaban captándolo en la pantalla del radar. Pues ahí nos fuimos con toda la población, ya en una caravana de autos y nos pusimos a todos a meditar, a todos los Rapa Nui, gente maravillosa, gente extraordinaria, gente increíble. Y realmente se sintieron cosas insólitas, pues la última vez que estuve, y ahora repito el plato. O sea, ya este es mi 12º viaje a Rapa Nui, y siempre, a pesar de que la isla es tan pequeña, son 163,5 kilómetros cuadrados, ya siempre encuentro novedades, cosas extrañas, insólitas, lugares, pues, aparte de las estatuas, hay 900 sitios que tienen petroglifos. El mito nomás del Maquemaque, el creador. Ellos dicen que el creador creó los cielos y a la tierra, pero la tierra la creó dentro de un huevo, y dentro de ese huevo experimentó el amor, la pasión, la emoción, el sentimiento, para que si él viera que eso fuera bueno, el huevo se rompiera e inundara todo el universo. Es la forma más resumida de explicar el plan cósmico, que los extraterrestres demoraron varios años en explicarnos. Pues sí, exactamente. Sí. Y lo del Tangata Mano, el hombre pájaro, es que originalmente los hombres pájaros eran ellos que cuidaban el huevo, pero hubo un momento en el cual transfirieron la responsabilidad al ser humano de cuidar el huevo. Por eso el ceremonial del Tangata Mano, el hombre pájaro, es que ellos tienen que demostrar que están en condiciones, bajar los acantilados, nadar por un mar lleno de tiburones, llegar a unos islotes que son el Motuiti y el Motunui, y rescatar el huevo del gaviotín pascuense, ponerse en la frente, nadar de regreso, subir el acantilado sin que te rompas tú los huesos y te rompa también el huevo, y entregar el huevo al jefe de tu clan para que sea el gobernante de la isla durante un año.
Pues, pero al final realmente era demostrar que los seres humanos somos capaces realmente de cuidar el planeta, asumir la responsabilidad transferida por ellos. De hecho, ya la humanidad está logrando que el futuro planetario se vaya modificando. Te lo dije hace un momento y lo reitero ahora. Cualquier variación, por mínima que sea, traerá consigo un futuro diferente. Ya no es seguro que las cosas ocurran tal como habían sido profetizadas, incluyendo lo del papado. Claro, desde luego. Pero es para bien. Totalmente futuro. Para bien. O sea, todo cambio siempre es para bien. Ok. Porque todo cambio simboliza evolución y la dinámica de la evolución. Una de las cosas que llevó al plan cósmico, no se pierdan los podcasts del plan cósmico, una de las cosas que llevó a llevar esto a cabo fue de que la dinámica del universo se había interrumpido. O sea, estaban estancados evolutivamente. O sea, es como que tengas una empresa ya donde tienen que haber gente genial teniendo ideas y nadie tenía idea de nada. O sea, estaban bloqueados. Entonces, había que buscar nuevas ideas y las encontraron en nosotros. Las encontraron junto con sentimientos, con emociones, con una dinámica muy especial. Terminamos desequilibrándolos, desarmonizándolos a unos, enamorándolos a otros. Miren todo lo que fuimos capaces los seres humanos de hacer con los extraterrestres. Exactamente. Muy bien, pues Sixto Paz, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Y me resta nada más una última pregunta. ¿Cómo le gustaría a Sixto Paz, a lo mejor en 20 años, 30 años, que te recordara la gente interesada en estas temáticas? Pues sinceramente como que no me interesa mucho que me recuerden, ¿no? Porque como sé que existe la reencarnación, las vidas sucesivas, el día que yo me vaya y si me toca volver por aquí, ya no va a ser, es la misma alma, la misma esencia, pero no es la misma persona. O sea, persona es personalidad. Vendré con otra personalidad y todo, y me alegrará realmente que haya habido pues un Sixto Paz, ya que junto con otra gente maravillosa, la lista es interminable, pues se atrevieron realmente a hablar públicamente, arriesgaron todo su futuro personal, hicieron lo que su padre les enseñó. Mi papá nos decía, ustedes cuenten su verdad, no importa que no les crean, que lo rechacen, ¿ya? Ustedes simplemente sean consecuentes y coherentes con lo que creen y con lo que piensan. Pues papá, allí donde estés, pues fue lo que hice y con eso me iré. Ok, perfecto. Sixto, muchas gracias. Gracias a ti, Johanna. Amigos, bueno, pues han escuchado ustedes a Sixto Paz. No se pierdan su video podcast que ya en unos días va a estar ahí, ya para que ustedes lo puedan disfrutar. Un capítulo a la semana, producido por la Insólita Lab. Así que ustedes estén muy al pendiente porque ahí viene mucha información muy importante, pero sobre todo de Sixto Paz, que viaja por todo el mundo, que conoce, que está involucrado con estas temáticas, y quién mejor que él para explicarnos todo lo que tiene que ver con esto del plan cósmico. Así que no se lo pierdan. Spotify y en YouTube. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar todos los detalles, los links, para que ustedes puedan ir directamente a suscribirse y estar muy al pendiente de este video podcast de Sixto Paz. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por mantenerse aquí en este nuevo capítulo de Encuentros Extraordinarios. Yo los espero la próxima semana y les recuerdo que Encuentros Extraordinarios está en Spotify y en YouTube como @Encuentros Extraordinarios. Muchas gracias por haber estado aquí y los veo entonces la próxima semana. Bye bye.